Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuria León, soy psicóloga estratégica de Barcelona y hoy estoy aquí porque he tenido el placer de hacer una súper entrevista y una súper charla con una persona muy especial. Se trata de una chica joven de 19 años que se llama Betty y que convive con el diagnóstico de esquizofrenia. Su historia está llena de valentía, de sufrimiento, pero también de aprendizaje y de fortaleza, y por eso he querido hablar con ella. Os dejo la entrevista y espero que la podáis disfrutar tanto como yo. Bueno, Betty, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te agradezco mucho que me permitas tener esta charla sobre salud mental y valentía. Y explícanos un poquito para ponerte a la gente que no te conoce, pues un poco quién eres, cómo te llamas, qué edad tienes, a qué te dedicas, de dónde eres. Pues me llamo Betty, tengo 20 años, soy de Madrid y he estudiado auxiliar de enfermería. He trabajado, he hecho alguna suplencia y ahora estoy estudiando dietética y nutrición. ¿Vale? Yo te encontré por redes sociales. A día de hoy tienes, o sea, creas contenido. Explícanos un poco. Sí. ¿Qué es lo que quieres transmitir en tus redes? ¿Qué contenido haces? Y un poco cuál es tu propósito con eso. Sobre todo explicar de una manera, pues desde la experiencia propia, que a pesar de tener un trastorno de salud mental, pues se puede vivir y se puede hacer una vida completamente funcional, en mi caso. ¿Vale? ¿Vale? Porque cuando dices lo del trastorno te refieres a la esquizofrenia, ¿no? Que a ti se Sí. te diagnosticó. ¿Cuánto hace que tienes ese diagnóstico? El diagnóstico me lo dieron hace 2 años, en mayo del 23, pero yo ya venía con síntomas desde hacía varios años antes. ¿Vale? Entonces, al final, pues, hace 2 años fue cuando ingresé aquella vez. He tenido varios ingresos, pues en ese ingreso me lo diagnosticaron. ¿Vale? Si te parece, vamos a empezar por el principio, ¿no? Explícanos un poquito cómo era tu contexto, qué es lo que empezó a suceder, cuáles eran los detonantes, qué señales, síntomas, un poquito cómo empezó todo. ¿Qué edad tenías? 16, ¿no? Con 16 años me dio el brote psicótico después de tener COVID y a partir de ahí fue cuando pues empecé a ingresar, a encontrarme mal y el primer ingreso fue involuntario, fue de urgencias, pero yo ya llevaba con síntomas desde hacía 4 años, pero yo no lo sabía. ¿Vale? ¿Qué Entonces, síntomas tenías? O cómo... ¿no? Pensamientos raros sobre que alguien le podía hacer daño a mi hermano, a un hermano pequeño que tuve y tengo. Nació cuando yo tenía 12 años y desde entonces como que sentía que tenía que sobreprotegerle porque le podía Vale. pasar algo. Bueno, pero el querer sobreprotegerlo es algo quizás muy humano y muy saludable y lógico. ¿De qué manera tú relacionas estos pensamientos con lo que vino después? Pues porque, o sea, no dejaba que se le acercara a otro familiar. Cada vez que les veía juntos me ponía súper nerviosa, a gritar. Yo percibía que le estaban haciendo daño. ¿Eh? Cuando nunca antes, o sea, en tu historia de vida nunca había pasado nada grave, no es que fuera a raíz de un trauma, tampoco de pequeña tampoco habían señales de que algo podía ir mal. O sea, diríamos que una vida completamente funcional y normativa, y cuando Sí, justo nace tu hermano, me dices que empiezas a tener pensamientos de que le pueden hacer daño, ¿no? Que le puede pasar sí, algo. Vale, claro. y tú en ese momento esos pensamientos no Claro, los yo explicas. no, y tampoco lo entendía. O sea, yo me fiaba de mis propios pensamientos porque en ningún momento se me pasó por la cabeza que eso fuera un problema. Hasta que después del brote lo relacionamos todo. Vale. Porque esos pensamientos o ese miedo a que a tu hermana le pasara algo, ¿tu familia se daba cuenta o no? ¿Era algo que vivías tú en secreto? Yo lo vivía en secreto, pero es verdad que mi madre sí que decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Y yo decía, es que nadie lo va a entender, no os lo puedo contar. Vale. O sea, como mucha desconfianza, ¿no? Como pensamientos de desconfianza de que le podían hacer daño. Vale. Y entonces, ¿qué? Fueron pasando los años.
Y tú seguías con esos pensamientos, pero podías hacer vida normal y entre comillas todo normal, ¿no? Y mientras no estuvieran juntos estos dos familiares, yo hacía mi vida y no me pasaba nada. ¿Vale? Y después, ¿qué pasó? Vamos a cuando surgió todo. Explícanos un Me poco. con- Me contagié de COVID en agosto de 2021. Estuve ingresada, estuve malita con neumonía bilateral en el hospital y cuando volví a mi casa, 10 días después, me dio el brote psicótico. ¿Vale? ¿Y cómo fue? ¿Fue algo progresivo? ¿Fue algo de golpe? Yo recuerdo el último día, el día que me ingresaron, porque los demás los tengo un poco ahí, que no me acuerdo bien, pero, o sea, yo pensaba que había un complot contra mí, que entre todos me querían llevar a un río y ahogarme. ¿Quiénes todos? ¿Tu familia? Y bueno, mi familia, mis conocidos, mis vecinos, todos. O sea, pensaba que realmente había un complot para que, pues, terminar conmigo. ¿Vale? ¿Y eso dices que, o sea, ocurrió cuando tú estabas ingresada o al volver a casa? No, no, al volver a casa, justo en el brote, o sea, me ingresaron el 4 de septiembre, pues esto empezó a pasar como el 2 3 pero yo recuerdo más el 4. ¿Vale? ¿Y cómo recuerdas ese momento? O sea, supongo que fue muy duro. ¿Cómo lo vivías tú? ¿Cómo lo vivió la gente de tu alrededor? ¿Cómo se llega a la conclusión de que se te tiene que ingresar? Porque me fui con mi madre a pasear, me fui a hacerme las uñas y me acuerdo que cuando me estaba haciendo las uñas me hicieron un poquito de sangre y yo eso lo relacioné con que me estaban matando, entonces me levanté, empecé a chillar, luego pues me intentaba tirar a las carreteras porque pensaba que tenía que revivir para que se acabara todo esto. Luego pensaba que hablaban de mí constantemente cada vez que mi madre cogía el teléfono yo escucho una conversación como si estuviera hablando de mí. Vale, o sea, todo girando, o sea, todo alrededor de ese miedo a que te hicieran daño, Sí. ¿no? A que te mataran, eran esos pensamientos sobre Exacto. todo, ¿no? Claro, pensar en eso o pensar de esa manera te llevaba a estar muy alterada, a desconfiar de todo el mundo, quizás a eso, querer matarte porque pensabas que eso te iba a ayudar de alguna manera. Vale, entonces ahí que tu familia dijo, uy, esto aquí tenemos que pedir Claro. ayuda. Entonces mi madre se asustó y vio que hacía cosas extrañas, entonces me llevó al hospital. ¿Vale? Y fue algo muy violento ese ingreso porque fue que tú no querías, tú no entendías lo que te pasaba, tú no sabías, claro, tú estabas convencida de que lo que estabas pensando era lo real. Fue muy doloroso, muy violento. ¿Cómo recuerdas esa época? Sí, entre mi madre y más personas me metieron en el coche, me dijeron que íbamos a un pueblo del norte, pero en realidad me llevaron al hospital y en el hospital también me tuvieron que sacar entre varias personas. Luego me metieron en urgencias, en una camilla y me ataron. Vale. ¿Y en ese momento se te explicó, te dijeron lo que estaba ocurriendo o no? Nada, solo debe ser que me vieron muy alterada y me ataron y me pincharon. Vale, Y me espantaron también. vale. Y, o sea, wow, fue muy doloroso, supongo, todo eso, ¿no? Sí. Muy violento para ti. ¿Y qué más? ¿Qué más recuerdas de esa época? Después ya con los días, supongo que con la medicación y con todo lo que estaban haciendo, ¿tú conseguiste calmarte y entonces ya empezaste a ver las cosas de otra manera o cómo fue? Sí, me trasladaron a otro hospital donde había unidad de infanto juvenil, porque yo ahí tenía solo 16 años. Entonces, ahí poco a poco, según pasaron los días, fui entendiendo qué era lo que había pasado. Porque al principio yo no hablaba. O sea, no hablaba. Vale, te dio lo que se llama mutismo, ¿no? ¿No hablabas? ¿Lo asocias por el miedo y la desconfianza que tenías? ¿O es que realmente la voz no te salía? ¿O qué explicación le das? Yo creo que es que no sé, porque a veces escribía.
¿Eh? O sea, a veces escribía, pero en otros idiomas. O sea, era como que no hablaba, no hablaba en español ni nada. ¿Vale? Y supongo que esto forma parte también de lo que es del propio diagnóstico, ¿no? Que hay alteraciones ahí, o no sé si era más por el miedo, pero bueno, en tu caso no te salía a hablar. Sí. Vale, y después ya poco a poco ya te dieron el alta, ¿no? Estuve cerca de 3 semanas ingresada, tuve un permiso de fin de semana y después me dieron el alta. Cuando me dieron el alta, me dijeron que tenía que esperar unos días, unas semanas para empezar el curso, pero yo estaba tan ilusionada con que quería ir a clase que me fui al día siguiente. A Y eso, clase, ¿no? pues, A empezar el curso. Y pero no eso estuvo. me pasó factura luego. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Que llegué al instituto y percibía todo el rato mensajes subliminales de la gente, que querían hacerme daño, que era lo mismo, lo que había sentido durante el brote. Vale. ¿Y ahí fuiste capaz de explicarlo, de pedir ayuda? ¿Te diste cuenta de que ahí también estabas teniendo esos pensamientos o ahí aún no eras del todo consciente de lo que estaba ocurriendo? O sea, yo seguía sin ser consciente. Sí Sup- que había entendido que había tenido un brote, pero no sabía todo lo que eso conllevaba. Ya te habían dicho la palabra brote psicótico. Y trastorno psicótico breve era lo que ponía en el informe. Vale, pero de esquizofrenia no te habían hablado, No. ¿no? Porque supongo que para hacer el diagnóstico depende mucho de la historia, de la clínica y de la evolución, ¿no? Y supongo que es un diagnóstico que tarda años en llegar normalmente. Sí. Vale. ¿Y qué pasó entonces? ¿Que tuviste que irte a casa o dejaste el curso? Claro, llamaron a mi casa, pero esto era el 22 de septiembre, porque yo salí el 21. Pues nada, llamaron a mi casa, me fui y luego seguí yendo hasta marzo. Y en marzo ya paré porque de ir a clase y lo dejé. Era primero de bachillerato, porque era una cosa, era extremadamente difícil para mí estar en ese entorno en el que hablaban de mí, me intentaban mandar mensajes a través de cosas y no pude continuar. Claro, o sea, ¿cómo vas a estar aprendiendo lo de las cosas del curso y estando tranquila si estás constantemente percibiendo señales, ¿no? De que te quieren hacer daño, de que no, que van contra ti? Es imposible, ¿no? Quizás en ese momento tenías que retirarte y centrarte en estar bien tú primero para después volver a estudiar, ¿no? Además, me acuerdo en una clase de economía que estaban dibujando rayitas y yo se lo percibí como cuchillas que me estaban enviando, así un montón de cosas, explicando los pasados de inglés, pues también una acción que no está acabada y sigue estando, pues ya me pensaba pues, que me van a hacer daño todavía. Vale, o sea, ahora que lo ves con perspectiva y que ya ha pasado años sobre eso, ¿qué dirías? ¿Cuál es el pensamiento más radical que has llegado a tener o más que te parece más sorprendente a día de hoy de esas cosas que pensabas en ese momento? Que me estaban haciendo creer que yo quería hacerle daño a alguien. ¿Te estaban haciendo creer y cómo lo hacían o qué sentías tú? ¿Cómo lo percibías eso? Pues que me decían que no había una persona mala, sino que la mala era yo y era yo la que iba a hacerle daño a alguien. Ostras, claro, tiene que ser muy Sí. doloroso de asumir, ¿no? ¿Llegaste a tener miedo de ti misma? Mucho, de hecho, un día pensaba que yo era la que estaba haciendo todo el mal porque me lo estaba diciendo pues el mundo, las señales del mundo. Y me fui a una comisaría que no entré, solo me quedé ahí, miré y me volví a mi casa. Pero era como que sentía que tenía que ir ahí para ver si realmente yo era la mala o no. O sea, ¿has llegado a dudar de si tú eras la Sí. buena o la mala? Porque dices que sentías como que la gente te quería convencer de que en verdad eras tú la mala, cuando por otro lado en verdad tú pensabas que los malos eran ellos y quizás la realidad es que no había nadie malo, ni tú ni ellos, ¿no? Ostras, esto tiene que haber sido muy duro de vivir, ¿no? Y de entender y aceptar. Y no solo tú, Sí. sino también la gente de tu alrededor, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido tu familia? Tu familia, tus amigos, tu pareja.
Mi familia prácticamente entera me ha apoyado, menos una persona, y han estado conmigo, me han llevado al médico, han intentado entender qué era lo que me pasa, preguntando mucho, informándose, hasta que ya pues lo entienden al 100%. Y mi pareja pues siempre se ha mantenido a mi lado, a pesar de todos los brotes y de todo lo demás, de todos los ingresos, siempre se ha mantenido a mi lado y tengo mucha suerte por eso. Pues sí, pues sí. No sé si a ellos también les han llegado a explicar, porque al final cuando te encuentras en una situación así en la que nadie sabe exactamente lo que está pasando, ni tú lo entiendes, ni tu alrededor lo entiende, ¿os habéis sentido y tu familia se ha sentido también acompañada y bien asesorada en este proceso, en este Sí. trayecto? Sí, porque eso es Y súper además, importante. mis amigas también, por ejemplo, a veces algunas han cambiado su forma de hablar en cuanto a expresiones del estilo, mi momento menos esquizofrénico, pues sabiendo que yo estoy así, pues lo tienen más en cuenta y ya no hablan, o sea, hablan con más propiedad en ese sentido. Porque crees que la sociedad o el estigma, o sea, dirías que vives o que hay un estigma hacia las personas que tienen este diagnóstico de esquizofrenia y cómo lo has sentido tú ese estigma. Lo he sentido pues con miedo de decirlo y uno de los motivos por los que quise empezar a hablar en redes era para que nadie pudiera como descubrirme y así yo ser de primeras la que lo dice. ¿Vale? Porque es algo que te sueles decir de primera, en general. Depende, o sea, en los trabajos no lo he dicho, menos en la última entrevista y, y luego pues con la gente que voy conociendo nueva simplemente pues digo algo tipo bueno, tal día tengo psiquiatra, es como que lo tengo muy normalizado, que no le doy una especial importancia, no digo, tengo que contarte algo, tal. Lo No, es como, naturalizas, ¿no? Lo sí, haces humano. Vale. sí. Porque el tema del estigma, ¿qué cosas crees que la gente o la sociedad piensa de la esquizofrenia o de las personas con este diagnóstico? ¿Qué cosas se suelen asociar a la esquizofrenia? Que vivimos en un estado de psicosis permanente, que escuchamos todos los días voces, que vemos fantasmas, y eso no tiene por qué ser así. También quizás el tema de la agresividad, ¿no? Es como ves una película donde hay temas de salud mental o el típico psiquiátrico donde toda la gente es súper violenta, súper agresiva. Y solamente hay que verte, ¿no? O sea, no hay nada de agresividad y no tienes por qué ser un peligro, ¿no? ¿Tú sientes que la gente te trata diferente a raíz de saber el diagnóstico? Mi gente no. No sé si llegara a explicarlo en un sitio donde no se me conoce, puede que entonces sí, pero como tampoco me junto mucho con grupos, yo soy más de estar con personas individual, pues yo creo que a mí, que yo tengo la suerte de que a mí eso no me pasa. Vale, pero es muy buena señal, significa que estás rodeada de gente que realmente te quiere, ¿no? Porque si la gente hubiera cambiado, a lo mejor sería señal de que esas personas no tienen que estar cerca de ti, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué dirías que ha sido lo más duro de todo este proceso, de toda tu historia? Lo más doloroso, lo más duro. Lo más duro yo creo que han sido las ideas autolíticas y llegar también a la acción. O sea, todo el tema del pensamiento suicida, pues es algo que me acompaña hasta ahora y aunque estoy mejor de eso, pero sigue como por dentro machacándome. Vale. Porque eso, o sea, un poco supongo que te sale a raíz del sufrimiento, ¿no? Cuando alguien tiene pensamientos de desaparecer, en verdad lo hace porque quiere dejar de sufrir, lo asocias al sufrimiento, ¿no? Sí, Mm. Bueno, y claro, supongo que intentas, esto lo has tratado, lo vas tratando, o lo hablas con los profesionales, ¿no? Supongo. exacto, lo hablo con ellos y siempre pues me van ayudando, me hacen planes y para no llegar a ese momento y también pues con pequeñas motivaciones que me voy poniendo como para
hoy no, porque tengo que hacer eso. Entonces, la semana que viene ya lo veré si pasa, pero voy a... Posponerlo, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo de posponerlo es una herramienta muy poderosa. Yo cuando trabajo con pacientes con este tipo de ideas también les propongo posponerlo. Dame un mes. De aquí a un mes si quieres lo hablamos. Pero bueno, Mm, como es una decisión que es absoluta y que ya no hay marcha atrás, hombre, tomar esa decisión es muy, muy importante. Hay que estar muy, muy seguros. Así que siempre tienes tiempo a volver ahí, ¿no? A volver a pensar en eso. Puedes ir posponiéndolo y eso te funciona, ¿no? sí, funciona muy bien. Vale. Porque a día de hoy dirías que, o sea, estás totalmente recuperada, es algo con lo que aprendes a vivir, es habitual tener recaídas y brotes. Brotes como tal, así grandes, es decir, un brote psicótico, solo he tenido uno. Luego he tenido algunos desajustes, digamos, porque en total he tenido 6 ingresos de psiquiatría. Vale. Pues cada vez que me descompenso me ingresan para ajustar mi medicación y demás. Eso es lo que pienso. O sea, no creo que esté, o sea, no creo que esté recuperada al 100%, pero sí que he aprendido a A convivir con ello convivir. y lo Sí, llevo bastante bien. quizás tampoco puedes o lo podemos plantear como que hay que recuperarse o hay que curarse 100%, es más un proceso, una carrera de fondo. Pueden Sí, haber momentos difíciles, pero vas haciendo, ¿no? Y lo tienes que plantear como un proceso y algo con lo que irás conviviendo, ¿no? claro. Porque estos 6 ingresos han sido todos igual de dolorosos o igual de violentos o han habido algunos más que otros. Ha habido algunos más que otros. Los dos primeros, o sea, el de infanto-juvenil, el de los 16 años del brote, y el siguiente que fue con 18 en 2023, que fue en mayo, cuando el diagnóstico, esos dos fueron involuntarios, pero el resto han sido todos voluntarios, de yo encontrarme mal y decir, antes de ir a más o de llegar a una acción, voy a ir al hospital. Vale, porque a lo mejor parte de, o sea, el tratamiento en sí, aparte de la medicación, desde mi punto de vista sería muy importante que tú supieras identificar muy bien esas señales de alerta para que precisamente puedas actuar cuanto antes y no dejar que eso escale a más. Supongo que va por ahí, ¿no? El planteamiento. Tú sabes identificar a día de hoy cuando tienes esos pensamientos que se activan, eres capaz de diferenciarlos, ¿no? Me dijiste que sí. Sí, 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 Vale. Eso es muy importante porque es lo que te permite el poder actuar antes, ¿no? Y poder pedir esa ayuda sí. cuando toca. Muy bien. ¿Y cómo dirías que es el tema de escuchar voces? Porque es como una de las creencias que se dice, ¿no? Que la gente con esquizofrenia todos escuchan voces y como voces ajenas. ¿Esto es verdad? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo solamente he escuchado voces durante el brote psicótico. El resto de mi vida no he escuchado nunca voces. Sí, he tenido pensamientos más fuertes, pero las voces que escuché cuando me dio el brote era una sola voz. Eh, Era como voz grave, como voz de persona mayor, de hombre quizá, y me duró pocos días. Entonces es la única vez que he escuchado voces. El resto de veces no he escuchado nada. Vale, o sea, lo que has dicho, ¿no? Realmente solo has tenido un brote psicótico como tal, que fue el Sí, primero, y lo que ha habido después, a pesar de haber ingresado, han sido desajustes, ¿no? sí, exacto. Vale. Y en estos desajustes nunca has escuchado voces, sino que eran tus propios pensamientos, pero con más fuerza, ¿no? Vale. Y en todas esas experiencias, o sea, los pensamientos siempre han sido parecidos, ¿no? Como de que me quieren hacer daño, o que yo soy la mala, o que van contra mí. Siempre han ido como de este estilo, en Sí, tu caso. siempre así. Vale. Bueno, aquí también supongo que varía mucho de una persona a otra, ¿no? ¿Conoces a más gente con este diagnóstico? Sí, sí, estoy en una asociación que se llama MACE de Madrid, que es una asociación de apoyo a la psicosis y a los familiares y a los amigos. Entonces, ahí pues me rodeo de personas con un diagnóstico parecido y la verdad es que me ayuda mucho tener este contacto porque
me hace sentir más acompañada. Qué bien. Es muy importante, ¿no? Buscar ese apoyo y ese acompañamiento. Sí, Y también el que ayuda a quitar ese estigma, sentirse menos solo, a conocer otros casos. Es muy importante eso. Y así un poco a modo general, dirías que, o sea, ¿te has sentido bien asesorada por los psicólogos, psiquiatras y médicos en todo este proceso o ha habido experiencias un poco negativas? sí, en general todo muy bien, me han ayudado un montón. Es verdad que echo de menos que me lo dijeran antes, pero el diagnóstico, pero es Ya. que ya tampoco pueden ir tan rápido. Entonces yo lo asumo y muy bien con todos. Son diagnósticos que tardan en llegar No. porque, ¿no? Se tiene que ver la historia y la evolución de esos síntomas y de esos brotes. Bueno, pero a día de hoy, entonces, no tienes ningún tipo, o no sueles tener pensamientos así de desconfianza, o al menos no tan altos o no tan intensos, Lo de mi hermano sigue estando, pero yo ¿vale? ya he aprendido, o sea, es como que me lo sé de memoria, me he aprendido cada vez que lo noto que eso no es así, que es mi cabeza. Entonces, pues cuando lo percibo me voy a otra habitación o me pongo a hacer otra cosa, porque sé que aunque lo esté percibiendo, no es real. Entonces, no me limita como antes. Pero realmente estos pensamientos, aunque en tu caso a lo mejor se han desajustado un poco lo que es el origen o la base. Es algo muy humano el tener miedo a que a un familiar a quien quieres mucho le hagan daño. Porque de hecho, últimamente estoy trabajando y haciendo terapia con mucha gente con brotes psicóticos y diagnóstico de esquizofrenia. Y algo que veo que me sorprende es que todos los pensamientos así de delirio o que se desajustan mezclan partes reales y lógicas. Nunca son pensamientos del todo ilógicos y absurdos. Muchas veces hay una base mm, bastante lógica y se mezcla con fantasía, con irrealidad. Claro que se mezcla, pero es decir, que no, que quizás la gente piensa que la gente con esquizofrenia tiene pensamientos súper locos y súper alterados y súper desajustados, pero si rascamos un poco y lo vemos de cerca, esto que me explicas, por ejemplo, lo veo un miedo muy humano el que le pase algo a tu hermano. Es una persona a quien quieres mucho, ¿no? Claro. Pero se mezclan partes de, ¿no? de esa fantasía o de irrealidad y es cuando se desajusta, pero muchas veces hay una base muy lógica, entre comillas. No sé qué opinas tú de esto. Sí, estoy de acuerdo. Vale, eso también supongo que quita un poco la culpa o te hace pensar o darte cuenta que, bueno, que es normal, entre comillas, o que eres humana y que no es que todo Sí. lo que pienses sea falso. Claro. No todo lo que piensas es falso o es ilógico o está mal, pero cuando Sí, hay un está muy bien. desajuste o te supone tanto malestar o tanta obsesión o tanta rigidez, es ahí cuando empieza a haber más del problema, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Betty, pues no sé si te gustaría, así un poco a modo de conclusión, ¿con qué te gustaría quedarte de la entrevista o cómo dirías, qué te gustaría inspirar a los demás cuando te escuchen o con el mensaje que tú das en redes? Me gustaría decir que un diagnóstico de salud mental no tiene por qué ser un impedimento para continuar tu vida. Sí que, pues, obviamente puedes tener ayudas de los profesionales y debes dejarte ayudar porque al final ellos son los que saben y hay que fiarse de ellos. ¿Vale? Pero que a pesar de tener esta etiqueta, ¿no? Que hay mucho más allá de esta etiqueta, que puedes ser feliz, puedes tener una vida funcional, una vida normal, Sí, pueden haber periodos difíciles, pero como cualquier otra persona, y que con el apoyo y las herramientas y el enfoque correcto, pues puedes vivir bien, ¿no? exacto. Muy bien, yo creo que eres un ejemplo de valentía y de fuerza. Y está muy guay que hagas contenido en redes hablando de eso. No sé si te contacta Gracias. mucha gente explicando situaciones parecidas o qué. Y me escriben personas que acaban de tener el diagnóstico, pues sobre todo para darme las gracias por hablar del tema, porque se sienten acompañados, de la misma manera que yo pues buscaba ese acompañamiento cuando acababa de salir del hospital
y lo encontré en redes también, personas que hacen ese contenido y ahora que estoy bien, quiero hacerlo yo. Es decir, tú cuando te pasó todo esto, tú buscabas, ¿no? Por internet o buscabas referentes, ¿no? Que salieran un poco de ese estigma. ¿Y encontraste a gente? Sí, Sí. encontré. Hay un chico que se llama Mateo, creo, ¿no? Mateo. Este Sí. chico yo también lo sigo. Y no sé si hay más referentes o no sé si hay más personas así que creen contenido sobre estos temas. De esquizofrenia específicamente, una chica que sigo, y luego pues de otros temas de salud mental, pues también les sigo, pero más que nada, aunque no sea exactamente el mismo diagnóstico, sí que más o menos es salud mental y pues igualmente me servía para estar acompañada. Muy bien. Hombre, hoy en día las redes son muy importantes y hay que poder usarlas también como herramienta para transmitir y llegar a muchas personas. Y seguro Claro, que llegas a mucha gente y mucha gente joven y que habrá gente que cuando esté viviendo situaciones así recurran a ti y les va a dar un poco de luz, ¿no? En el camino. sí, eso espero. Muy bien, guapa. Pues muchas gracias por la entrevista y nada, dejaré aquí también tus redes sociales por si la gente te quiere seguir. Yo también dejaré las mías y cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas Gracias, gracias, ¿eh? Nori. Venga, que vaya bien. Igualmente.